para ser puntuales, como siempre lo somos, damos inicio a la reunión de hoy, 6 de marzo del 2019. Señor secretario, tenga la gentileza de leer el orden del día. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, orden del día. Sesión académica del 6 de marzo del año 2019. Apertura de la sesión, doctor Hugo Armando Sotomayor Trivín, presidente de Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Presentación del libro La Escuela Veterinaria y la Vacuna contra la Viruela del Parque de Vacunación, doctor Luis Carlos Villamil Jiménez. Comentario, doctor Elmer Escobar Cifuentes. Entrega al doctor Villamil del diploma y escudo como miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Auditorio, César Augusto Pantoja Mendoza, Academia Nacional de Medicina. Le digo el orden del día, doctor. Gracias, señor secretario. Señor vicepresidente. Doctor Luis Carlos Villamil Jiménez. Doctor en Medicina Veterinaria y Magíster en Medicina Preventiva de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Filosofía de la Universidad Reading en Inglaterra. Especialista en Epidemiología y Vigilancia de Salud Pública del Servicio de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud de Bogotá. Como experiencia profesional, Centro Internacional de Agricultura Tropical, investigador del Laboratorio de Investigaciones Médicas Veterinarias, Ciudad Universitaria, director del Programa Nacional de Medicina Preventiva, profesor asociado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, miembro del Grupo de Investigación de Microbiología y Epidemiología y Salud Pública. Ha sido decano, vicedecano, académico y director de programas curriculares, profesor titular de la Universidad de La Salle, director del Grupo de Investigación en Epidemiología y Salud Pública, y ha sido director de la Maestría de Ciencias Veterinarias, director del doctorado y decano de la facultad. Ha sido miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, investigadora emérito del Departamento de Tecnología e Innovación de Colciencias, merecedor de la medalla Julián Daniel González como excelencia de la investigación, vida y obra de la Universidad de La Salle, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias, mención de honor en investigaciones eméritos de Colombia, premio al mejor trabajo de investigación en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Salud Pública, mención de honor a la investigación del Instituto Nacional de Salud, mención de honor a la investigación en el Encuentro de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Antioquia, profesor visitante del Central Veterinary Laboratory of Kenya, Universidad de Lausanne de Buenos Aires, Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional de Costa Rica, investigador en epidemiología. Tiene 11 publicaciones en Web of Science y más de 20 publicaciones en otras revistas y 5 libros publicados. Doctor Villamil, el auditorio es suyo, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos todos. Les agradezco la presencia en esta sesión de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Es un día complejo, es un miércoles, con muchos problemas de tránsito, pero bueno, ya estamos acá reunidos. Muchas gracias, doctor Hugo Sotomayor, doctor Elmer Escobar, por su gentil invitación y por el interés de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina en un proyecto personal que he desarrollado los últimos 10 años relacionado con historia veterinaria colombiana, tocando unos temas muy importantes como el que vamos a presentar hoy acá, que realmente pues, es poco conocido y como decía el doctor Sotomayor, tenemos noticia en proceso y hoy les vamos a dar una como dicen en el argot periodístico, una chiva. Entonces vamos a hablar de la escuela veterinaria. Nos vamos a centrar en la vacuna contra la viruela y en el parque de vacunación, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿Qué aspectos vamos a tratar? La viruela como auxiliar de la conquista, como azote sanitario, la viruela como actor político y social. Vamos a hablar 2 detalles o algunas pocas ideas sobre el doctor Claude Bericel y la escuela veterinaria de fines del siglo XIX. Vamos a hablar del doctor Jorge Lleras Parra, uno de los alumnos más
juiciosos y estudiosos del doctor Bericel, vamos a hablar del parque de vacunación, cómo se gestó, qué sucedía alrededor de lo social, lo cultural y la parte mediática de esa época que digámoslo, ayudaron a que se conformara el parque de vacunación. Y finalmente vamos a hablar de la vacuna de viruela colombiana que comenzó a preparar el doctor Jorge Lleras Parra en el parque de vacunación. La viruela llegó muy temprano al continente y muy temprano a nuestro país. Cuando llegó, encontró una población que no tenía experiencia con este tipo de virus y por supuesto esa población tuvo una altísima morbilidad y una gran mortalidad. Decía Cordero del Campillo que eliminó a 1/3 de la población nativa. Esto, sin lugar a duda, pues constituye un factor que facilitó el proceso de conquista. Leyendo al doctor Sotomayor en un interesante ensayo sobre la viruela en Colombia, las epidemias, digámoslo, eran supremamente frecuentes de 1566 en adelante. El virrey Mendinueta estaba supremamente preocupado porque no había vacuna. Ya hacía unos años que Jenner había descubierto el poder de la viruela de los bovinos para inocular humanos y evitar que se enfermaran de viruela, pero aquí no teníamos todavía esa vacuna. Él importó vacunas de España y de Filadelfia, pero llegaron ya inactivas al nuevo Reino de Granada. Cuando se hacían los intentos de vacunar niños para comenzar el proceso de brazo a brazo, no lo pudieron hacer. Él ofreció una recompensa, es la primera vez que se busca virus del cowpox. El que lo encuentre le damos una recompensa. No fue posible encontrar el virus. Eso lo narra el doctor Boschel y el doctor Groth. Y en España deciden que hay que hacer una expedición de la viruela y la inician con 20 huérfanos. Inoculaban a uno en el brazo, esperaban que se hiciera la pápula, la inflamación. Cuando ya estaba madura, tomaban el virus, se lo inoculaban a otro y así sucesivamente, hasta que el virus llegó al Nuevo Mundo. En ese proceso que fue supremamente interesante, la María Pita, el navío María Pita llegaron acá a lo que es terreno colombiano y comenzaron a hacer las diversas modalidades de introducirse en el territorio con los niños huérfanos. Naufragaron, tuvieron un poco de problemas, pero llegaron a Santa Fe de Bogotá el 17 de diciembre de 1804 y se estuvieron hasta el 8 de marzo del año siguiente. El sistema era muy interesante, era vacunar niños y distribuir la vacuna brazo a brazo. Era un mecanismo supremamente interesante que está descrito muy bellamente en varios libros, en varias obras. Esto siguió complicando la situación. Cuando había guerras, la viruela se divierte mucho en las guerras porque encuentra una población con densidades, con distancias sociales muy cortas, con problemas de higiene y es el paraíso para la viruela. Bueno, esto sucedió con las huestes del general Morillo y aquí en Bogotá se desarrollaron varios hospitales. La institucionalidad para atender a los enfermos comenzaba a cristalizarse en una forma importante y este es un mapa que me cedió el doctor Sotomayor para mostrar en dónde estaban ubicados en la ciudad de Bogotá los diferentes hospitales en los que se atendían a los enfermos de viruela. La viruela entonces se convirtió en un actor político y social. Diana Obregón
en uno de sus ensayos, señala cómo la vaccinia, el virus de la vacuna, era oro, era un objeto valioso, era una bendición, un asunto político y un factor de controversia. ¿Por qué? Porque subía el índice de popularidad de los gobiernos que fueran capaces de mantener el virus y obviamente perdían puntaje los gobiernos cuando no había virus en el momento en que se necesitaba, cuando había alguna epidemia. La sabiduría popular también es interesante. Comenta Diana que los papás estilaban, era una costumbre que la costra del primer niño la guardaban conservada entre clara de huevo para utilizar los fragmentos para inocular a los niños que venían después, porque la vacuna era muy escasa. Esa vacuna, cuando la importaban, ese fluido bovino, cuando lo importaban, venían entre láminas lacradas. Tenía que hacer unos viajes desde Europa, me hacía pensar un mes o un mes y medio, pues, en llegar a Cartagena, y de ahí para abajo por el río Magdalena era muy complicado que llegara en buen estado. Se traía de Inglaterra y se traía de Francia. Y también la sabiduría popular. El doctor Sotomayor cita algunos de los adagios de la época. Que nadie diga que tiene hijo varón hasta que pase la viruela y el sarampión, porque la mortalidad era supremamente alta. Y viene la Junta Central de Higiene. Esto es importante nombrarlo cuando hablamos de viruela y cuando hablamos de la escuela veterinaria, porque la Junta Central de Higiene, sobre todo uno de los médicos que vamos a mirar ahorita más adelante, trabajó muchísimo para que se estableciera la educación veterinaria en Colombia. El gobierno de la regeneración entonces crea una Junta Central de Higiene. ¿Por qué? Porque es necesario centralizar la producción de vacunas. Las diferentes provincias querían tener parques de vacunación. Vamos a ver más adelante cómo el sector privado quiere incursionar en la actividad y volverla, digámoslo, productiva, y deciden que lo mejor es centralizar la producción y por ley 30 se integra la Junta con unas reglas del juego para garantizar personal idóneo en la Junta. Y el 12 de mayo envían una circular a los dueños de los hatos. Necesitamos urgentemente pus bovina, linfa bovina, costras de viruela bovina, porque hay peligro de una epidemia. En esos años, lo que fue la primera Sociedad de Agricultores de Colombia también está demandando la enseñanza de la veterinaria. Hay personajes importantes, Juan de Dios Carrasquilla, Salvador Camacho Roldán, Carlos Mikkelsen, que están presionando ese hecho. El doctor Bericel, que es un veterinario francés, aquí les presento el óleo de Inés Acevedo Diester, un óleo del 38, que donó la hija al doctor Bericel, que está en la Universidad Nacional en la decanatura. El doctor Bericel llegó a Colombia y dice el doctor San Martín, utilizando el microscopio que trajera consigo, al parecer el primero que llegara a estas tierras, abrió Bericel los ojos a una generación asombrada, a esos organismos que Sediló bautizara como microbios. Entonces aquí comenzamos ya el momento de la escuela veterinaria y el papel de la escuela veterinaria para el desarrollo de la bacteriología, en este caso el manejo de los virus y en general de la higiene y de la salud pública. ¿Quién era Bericel? Bericel fue un excelente estudiante. Él obtuvo su título de doctor en veterinaria en 1878, en diploma de 1871, y el rector de la escuela en ese momento era el doctor Augusto Chevaux. El doctor Augusto Chevaux tenía una excelente escuela de investigación, tenía el concepto de una salud. Él
era profesor de medicina experimental, de fisiología comparada, trabajaba mucho en cateterización cardíaca, el modelo eran los equinos, pero además era excelente en bacteriología, le gustaban mucho los anaerobios, en su honor se bautizó un Clostridium, que es el Clostridium Choubey, y además trabajaba con el virus de la viruela, el virus de la vaccinia y sus relaciones con la viruela y con la viruela de las vacas. Para Bericel pues fue un momento muy importante el haber encontrado su momento para estudiar en la universidad cuando el doctor Chiogo era el rector. Bericel era un aficionado a las ciencias naturales, le encantaba el francés, el griego, imitaba las voces de los animales, era excelente imitando las voces de los animales. Pues fue tal vez de los mejores, si no el mejor estudiante, y tiene 2 llamados de atención disciplinarios en lo que dirían ahora en su cárdex académico, porque se demoraba en llegar a las clases y porque una vez imitó el sonido de un gallo en una clase. El profesor lo sancionó y se demoraba porque el doctor Bericel, él creía firmemente que los animales eran seres vivos y que tenían alma, y que cuando él iba a hacer una intervención o cuando iba a hacer un examen o cuando iba a causar dolor o incomodidad, debería tener un momento para la reflexión y para la espiritualidad, para pedir permiso a ese ser vivo de ser intervenido. Esta es una fotografía del doctor Cheviot en sus trabajos de cateterismo cardíaco allá en la Universidad de Lyon. ¿Por qué contrataron a Bericel? Esa es la otra pregunta para nuestra conferencia de hoy. Aquí tenemos que hablar de un miembro de esta academia, supremamente importante para el país, el doctor Juan de Dios Carrasquilla. Él junto con Salvador Camacho Roldán y Carlos Mikkelsen, que estuvieron en la fundación de la primera sociedad de agricultores, eran además agricultores y ganaderos. El doctor Carrasquilla fue un ganadero muy exitoso. Lograron que el gobierno decidiera conseguir a alguien que viniera a enseñar veterinaria a Colombia. Comisionaron a José Jerónimo Triana, un médico botánico también maravilloso, que era el cónsul en Francia, y él se dedicó, estuvo 2 años consiguiendo a candidatos, y cuando fue a Lyon le hablaron del doctor Bericel. Era un joven que había enviudado recientemente, tenía una niña pequeña, Janet, y lo entrevistó y le pareció muy interesante que tuviera habilidades en bacteriología y que hubiera conocido la vacuna, hubiera trabajado con la vacuna de viruela y hubiera tenido esa práctica con el doctor Cheviot. Entonces lo contrataron y le hicieron un contrato que cuando uno lo lee, uno dice, ¿qué estaba pensando el doctor Bericel cuando firmó ese contrato? Yo no lo hubiera firmado, por más ganas de conocer el nuevo mundo. Era un contrato en que debía trabajar de lunes a sábado, yo a eso no le veo ningún problema. Pero debía fundar un hospital veterinario, con la condición de que debía atender a los caballos de los políticos y los funcionarios del gobierno gratis. Debía estudiar las enfermedades del territorio colombiano, animales. Debía establecer el control de las carnes de abasto que se consumían en Bogotá y dar un concepto sobre si había o no había tuberculosis en los animales de abasto. Debería trabajar en el desarrollo de normativas para el matadero central de Bogotá. Debería enseñar veterinaria. Y él firmó y se vino para acá con la hija y con un perro que se llamaba Paisán, campesino, un pastor collie, que le regalaron en una consulta porque este perro, dice Celso Román,
la madre tenía un parto distóxico, este perro estaba causando ahí un problema, el dueño le pidió que lo sacrificara porque pues había que salvar a la perra, que era muy fina y muy importante, y él seguramente pues hizo ese momento de reflexión que él hacía y decidió que no, que había que hacer el esfuerzo. El perro nació bien y se lo regaló el dueño del animal al doctor Bericel, y con él viajó aquí a Colombia. Bueno, la aventura de esa expedición, de esa subida por el río Magdalena, parece que lo impactó muchísimo. Él quedó maravillado con la diversidad, con los colores, con el paisaje, con la vegetación, con los animales, con las fisonomías de nosotros, cómo eran de diferentes los habitantes de la costa y cómo iban cambiando en la medida que subían. Y cuando llegó a la sabana de Bogotá quedó maravillado, se sentía en su patria. El verde de la sabana, el color del cielo, el clima. Bueno, llegó el 12 de junio de 1884. Se demoró un mes largo en ese viaje de Francia a Colombia. Y fundó la escuela, una escuela que inicialmente el doctor Juan de Dios Carrasquilla tenía pensado que quedara adscrita al Instituto de Agricultura que él dirigía, pero que fue clausurado. Y la escuela quedó adscrita a la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad de los Estados Unidos de Colombia. Ahí arrancó con 12 discípulos. ¿Por qué 12? Bueno, el doctor Bericel, pues él era un monje pasteriano, y seguramente dijo, bueno, pues 12 fueron los discípulos, pues yo tengo que arrancar con 12, o de pronto le llegaron 12, pero todo debe tener una causa, y esa pudo ser una. Los primeros de la lista fueron sus discípulos más cercanos, fueron sus discípulos amados. Algunos dicen que el más privilegiado fue Federico Lleras Acosta. Ahí me parece que debió ser Jorge Lleras Parra, porque él era muy especial, él era un hombre muy modesto, de pocas palabras, pero de mucho trabajo. Y Jorge Lleras Parra comenzó a soñar con el sueño de Jenner desde que lo conoció, gracias a los libros y a las clases del doctor Bericel. Para él era una fantasía poder trabajar con una vacuna que se debía aplicar para prevenir una enfermedad peligrosísima, que si afectaba a una persona y esa persona no se moría, pues nunca le volvía a dar, pero que había que proteger a los que no iban a recibir la vacuna. El doctor Bericel les echó un discurso muy bello, que fue la misión. Esta misión les llegó al alma a todos estos muchachos que comenzaron a trabajar para formarse como médicos veterinarios en un momento y en una realidad del siglo XIX, con una profesión desconocida, porque las familias que podían pagar por estudios universitarios pues quisieran que sus hijos fueran ingenieros o abogados o médicos o, bueno, filósofos, o que de pronto poetas, o que curas, y las niñas pues monjas, o que se casaran a los 15 años. Todos querían, pero doctor de animales. Yo creo que la gente decía, pero ¿cómo le ocurrió a este muchacho eso? Bueno, los primos Lleras quedaron maravillados con Bericel y decidieron ambos comenzar a estudiar en la escuela del doctor Bericel. El mensaje es muy bello y yo lo voy a leer porque es que me parece maravilloso. Es decir, un mensaje de esos para un joven le tiene que producir una impronta en el alma. Y él les dijo, deben ser hombres de su tiempo, deben conocer los caminos del arte y la literatura, es decir, tienen que ser intelectuales, porque aprendan a mirar la hermosura del mundo, los frutos de la mente humana, hagan historia, estén del lado de la vida. ¿Cuál es
la responsabilidad de los veterinarios velar por la salud de los humanos. Tengan la mente alerta, hoy dirían estén pilos, para anticiparse al ataque del mal. Esto le llegó al alma al doctor Jorge Lleras, y él, de pocas palabras, escribía poco, pero trabajaba mucho, tuvo unas oportunidades muy importantes. Pero como siempre, en nuestro país tenemos tantos problemas y armamos ejércitos de campesinos pobres para ponerlos a pelear con otros ejércitos iguales de campesinos, y viene la guerra de los 1000 días. Dice el doctor Luque, que fue miembro de esta academia, que las puertas de la universidad se cerraron. Empezamos una época muy difícil por abandono del campo, se quebraron todos los negocios, los alimentos prácticamente desaparecieron, pero la escuela veterinaria había culminado con éxito, por lo menos la malla curricular de los primeros. En 1889 quedó suspendida la educación en el país. El doctor San Martín, en 1985, esto se publicó en el 86 en la revista de la Academia, cuando estaban celebrando los 100 años de la vacuna de rabia aquí en Bogotá, hizo una presentación bellísima, mirando todo el proceso de la bacteriología colombiana, y cuando habla del doctor Bericel, decía: correspondió a Bericel introducir la bacteriología en Colombia. Él traía el conocimiento, él traía el microscopio, traía los reactivos. Seguramente también traía la linfa de Villoncí, que era una forma de presentación del cowpox, de la semilla de viruela. A Federico Lleras Acosta, ¿qué le tocó? Asentar la bacteriología sobre bases firmes como una rama de la medicina. Y de hecho, pues hizo una interesante labor. Entonces vamos a detenernos ahí porque ya debemos llegar al parque de vacunación. Acordémonos que lo dejamos fundado. Fundaron el parque y en esos momentos, antes de esa decisión de política, el doctor Carrasquilla tenía un instituto patrocinado por el Estado. Jorge Lleras Parra era el asistente de la sección veterinaria del doctor Carrasquilla, porque en el instituto se hacían unos trabajos de producción de suero hiperinmune contra la lepra. El doctor Carrasquilla importó suero para pruebas en el exterior, etcétera. Tenían ese trabajo, pero los tiempos políticos eran complejos y además los intereses del sector privado pues también estaban avanzando. Había un hacendado de nombre Andrés Borda, Diana Obregón cuenta en detalle esto, que era de influencia política, había hecho una gira por Europa y había visto cómo era el proceso de producción de linfa bovina para vacuna. Cuando llegó aquí, habló con la Junta Central de Higiene y dijo: bueno, yo necesito que me den autorización de ser vacunador oficial. Esto era una labor que estaba, digámoslo, era potestativa de profesionales de la salud, de médicos. Él pidió permiso para hacerlo y para producir vacuna con una promesa: le voy a cobrar a los ricos, pero no le voy a cobrar a los pobres. El doctor Vélez, un médico que era vacunador oficial y que además hacía los procesos de vacunación brazo a brazo, había comenzado a investigar, a explorar la producción de vacuna en cabras. No tuvo mucho éxito. Por supuesto le dijeron al hacendado Borda que no le daban permiso, y el 26 de mayo, mediante decreto 210, la Vicepresidencia de la República organiza el parque de vacunación. Y organiza el parque de vacunación como un servicio destinado a producir en terneras linfa vacuna, o sea, la vaccinia para usarla en la profilaxis de viruela. Se da un paso muy importante. El país entra en el proceso de la utilización de biomodelos, de modelos animales, para la producción de la vaccinia.
En la reglamentación está muy claro, debe estar dirigida por un veterinario graduado con 2 ayudantes, el sueldo, la asignación mensual del director son 100 pesos y la asignación de los ayudantes 15 pesos. Y el director tiene que comenzar de cero. Hay que comenzar a redactar el reglamento, esa es la preocupación nuestra siempre, el reglamento. Pero, ¿y la infraestructura qué? Bueno, ese fue un problema serio. Pero aquí hay un personaje muy importante que debemos mencionar, y es el doctor Pablo García Medina, también miembro de esta academia. Ellos nombran al doctor Jorge Lleras Parra como director. Él es egresado de la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional de los Estados Unidos, cumple con el requisito. Realmente, cuando estaba en el Instituto Carrasquilla, el doctor Lleras Parra, como dicen ahora los estudiantes, era un egresado no graduado. Entonces presentó su tesis, él la tenía muy avanzada, se graduó, lo nombraron en el cargo y, por supuesto, doctor Bericel, me acaban de nombrar como director del parque de vacunación. Doctor Bericel le dice, Jorgito, yo ya sabía, yo lo recomendé. Vamos a necesitar mucha suerte, doctor Bericel. Y el doctor Bericel seguramente le dijo, Jorge, con toda seguridad que la vamos a tener, porque la suerte siempre acompaña a las mentes privilegiadas. La escuela veterinaria entonces tiene un papel tutelar en los inicios de la producción de vacuna de viruela en Colombia. Este es el doctor Jorge Lleras Parra, cuando era el asistente del doctor Carrasquilla, es decir, un año antes de posesionarse como el nuevo director del parque de vacunación. Un hombre joven, muy estudioso, muy consagrado. Él quedó huérfano a los 12 años, siempre trabajó para ayudar a la familia, colaborarle a la mamá y a los hermanos, y estaba con esa gran responsabilidad en los hombros. Jorge Lleras Parra entonces empezó en 1897 como director y estuvo en el parque de vacunación hasta su muerte en 1945. Nunca abandonó su lugar de trabajo. Fue un hombre muy familiar. La esposa estuvo siempre al lado de él en el parque de vacunación. Fue, pues, prácticamente como uno de sus asistentes. Y los niños, en la medida en que ya empezaban a crecer, el doctor Bericel les organizaba trabajo y los ponía a hacer oficios en el parque de vacunación. El doctor San Martín, yo traigo nuevamente al doctor San Martín, además lo admiro mucho, y él decía en el 85, en el discurso que dio, él decía, mire, el relato de la estupenda labor del doctor Lleras Parra lo tengo en preparación para poner de relieve la obra de una de las personas a quienes más debe la salud pública en Colombia. Esto es del 86, el doctor San Martín murió en el 96, seguramente los borradores están en la biblioteca o si la familia donó los libros del doctor San Martín, que deberían ser muchísimos miles, seguramente por ahí debe estar el borrador o el artículo terminado que no tuvimos el privilegio de leer, por supuesto. Bueno, él empieza el 1 de diciembre y el 10 de diciembre, a los 10 días, le entregan al señor ministro del gobierno, del cual dependía el parque de vacunación. Tengo el honor de remitir a su señoría 110 tubos de vacuna de superior calidad, procedentes de la ternera número 2. Soy de su señoría atento, seguro servidor Jorge Lleras Parra. En solo 10 días produjeron 10 tubos. Cada tubo tenía 24 dosis. 110 tubos, es decir, casi 2.500 dosis para atender un brote de viruela en 10 días. Esa es una de las grandes preguntas que con el doctor Sotomayor hemos querido hacerle al doctor Lleras Parra, y más adelante vamos a hablar de eso. ¿Cómo hicieron para producir en 10 días
2.500 dosis. Por supuesto, Bericel estaba al lado. Y el doctor Federico Lleras también pues, estuvo en el grupo. Era que la escuela tenía que respaldar al doctor Lleras Parra en su nueva posición. Bueno, y vienen los retos del inicio, porque es que los investigadores, pues desde ahora, en el siglo XX, en el XIX más, pues tenían unos retos y unas dificultades tenaces. La primera es la de la que todos nos quejamos, las dificultades presupuestales y las infraestructurales. El doctor Bericel era el flamante director del parque de vacunación, pero no tenía sede ni tenía instrumentos para trabajar, pero reglamentos sí. Doctor Bericel, ¿qué hacemos? Tranquilo, camine para mi hospital. El hospital del doctor Bericel se llamaba Speidomus, la Casa de la Esperanza. Bueno, ustedes ya por supuesto se explican por qué se llamaba la Casa de la Esperanza. Era la espiritualidad del doctor Bericel con los animales. El hospital debería llamarse la Casa de la Esperanza. Bueno, al año ya se trasladaron a una nueva sede y el doctor Lleras Acosta se involucra ya en el equipo como asistente. Siguen los retos del inicio. Investigar es un acto heroico en Colombia y lo era desde el siglo XIX y lo sigue siendo. El doctor Sotomayor dice, y un deporte extremo. ¿Por qué un deporte extremo? La guerra civil. La demanda de vacunas se duplica o se triplica. Acordémonos que a la viruela le encantan las guerras. Le cortaron el sueldo al doctor Lleras Parra y a sus ayudantes. El presupuesto lo cortaron. No había cómo comprar reactivos, no había cómo hacer pedidos, no había cómo nada. Para peor de colmos, el Ejército del Norte entra al parque, invade el parque de vacunación y comienzan a desmantelarlo, a quitar puertas de madera para picarlas y para que eso sirva como combustible para hacer los sancochos para el alimento de la tropa. El doctor Lleras Parra tiene que tener mucha capacidad de convicción para que no sacrifiquen los animales para hacer sancocho de ternera. Los animales experimentales, eso debió ser algo supremamente complejo. Luego sí fue un deporte extremo la investigación en viruela a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Cómo le gustaban al doctor Lleras Parra? Jóvenes, rubias y en buen estado de carnes. Así deberían ser los animales experimentales. Jóvenes entre 6 y 8 meses, ojalá colorados, que según él eran los que mejor cultivo daban, de pelo suave. Según el doctor García Medina, esto fue un ejercicio muy importante desde el punto de vista económico, porque un tubo de vacuna importado valía 2 pesos y el tubo que producía el doctor Lleras Parra valía 20 centavos. Entonces fue desde el comienzo un experimento supremamente exitoso de un colombiano que hace investigación a lo colombiano con escasísimos recursos y dando solución a los problemas desde la investigación. Este es el doctor Lleras Parra, ya digámoslo, después de unos años, cuando está sellando unos tubos capilares en que ha empacado vacuna. Uno de los logros grandísimos de él fue su innovación. Como no tenía equipo, él mismo diseñó su propio equipo. Este es un escarificador diseñado por él, construido por él, porque además era un gran artesano, era alguien muy hábil como diseñador, como arquitecto. Él diseñaba los planos de los nuevos edificios para el parque de vacunación y su propio instrumental. Aquí hay otro escarificador y unas curetas también preparadas por el doctor Lleras Parra. La forma en que cuidaba, digámoslo, los animales después de que los inoculaban, para evitar que la vacuna se contaminara. El diseño de los establos para mantener a los animales inoculados.
Esto es una máquina maravillosa. Esta es una foto de Andrea Mejía en una excursión que hicimos con el doctor Sotomayor al Museo del Instituto Nacional de Salud. Este es el molino con ruedas de bronce niquelado que él diseñó. Tiene una campana de vidrio, una tapa de vidrio, con un orificio sellado para que pase a un tubo y para que pueda recibir la dosis de glicerina y de agua específicas que necesita el virus triturado antes de ser filtrado. La campana es bellísima, tiene unos grabados externos de lecho macho, de Pteridium aquilinum. Él le adaptó un motor eléctrico de varias velocidades para hacer más eficiente la labor. Y esta es una campana de vacío, él la construyó también con un mecanismo para graduar el vacío, para que se llenaran los tubos capilares en condiciones de esterilidad. Eran manojos de 20 con una banda de caucho. Una vez se llenaban, entonces procedía al sellado con soplete para garantizar que la vacuna era de adecuada calidad. Entonces fue un innovador, un gran diseñador. Él construyó su instrumental y construyó sus máquinas. Bueno, ya por allá en los años 30 ya tuvo platica para comprar un microscopio propio y una nevera eléctrica y una serie de cosas que pues ha debido tener desde mucho antes. Bueno. Otro de los logros de Lleras Parra, el protocolo. Él hizo su propio protocolo para producir vacuna. Protocolo maravilloso en que producía la mejor vacuna de América Latina. Los pasos eran muy sencillos y muy lógicos. Él lo decía en la conferencia panamericana en Río de Janeiro. Yo no he hecho aquí nada raro. Yo lo único que he hecho son cosas sencillas. Lo que pasa es que las he hecho con el corazón, con mucho amor. Pero todo es muy sencillo. Control previo, hay que hacer tuberculinización de los animales, lavar muy bien los animales, desinfectarlos, escarificarlos, inocularlos. Y aquí viene tal vez la parte interesante. Él hacía una observación, un examen mínimo 2 veces al día y era importante tomar temperatura por la mañana y por la tarde. Desarrolló unas curvas de temperatura. Los primeros 2 días los animales experimentales deberían subir medio grado. Después del segundo o el tercer día subían 1 grado. Ya estaba seguro de que iba a ser exitoso ese animal. Esperaba unos 3 días o 4 días más y lo subían a la mesa de operación y retiraban la linfa bovina, las costras de virus que el animal había producido. La recolección de la pulpa era un proceso muy cuidadoso. ¿Él qué hacía? Le adicionaba glicerina neutra y le hacía un control bacteriológico previo. En esto era muy estricto y el control lo hacía el Laboratorio Nacional o ya a partir de los años, ya de 1916, el Laboratorio Samper Martínez. Esas pulpas las almacenaba en nevera, temperatura de refrigeración. Las trituraba, los filtraba y llenaba los capilares de 20 dosis. Después venía el sellado y el empaque. Era un método muy sencillo, pero era un método muy eficiente. Otro logro del doctor Lleras Parra, vacuna libre de gérmenes. Esto es un super logro. Él ideó una metodología para poder alcanzar esto, muy sencilla también, con investigación aquí criolla, local. Los estándares internacionales daban cierta flexibilidad. Hombre, 50 gérmenes por dosis es tolerable. Él dijo, no, mi vacuna tiene que ser 0 gérmenes por dosis. Y fue vacuna libre de gérmenes. ¿Cuál era el secreto? También lo contó. Es muy sencillo, esto no tiene misterio. Las costras, las linfas, tienen maduración prolongada en glicerina neutra a temperatura de refrigeración por 90 días. Si el proceso, el protocolo se cumplió, las normas se cumplieron,
esa vacuna a los 90 días está libre de gérmenes. Y además sin perder potencia. Ese fue el gran logro de la inocuidad y la antigenicidad de la vacuna del doctor Lleras Parra. Bueno, viene otro problema, doctor Lleras Parra. Cuando la vacuna llega a Barranquilla ya no sirve. Cuando llega a La Dorada ya no sirve. No, es que el barco o la flota o el ferrocarril, lo que fuera, se demoró mucho, un derrumbe. Sí, pero no sirve. ¿Qué hacemos, doctor? Bueno, pues entonces hay que mandársela refrigerada en una solución de amoníaco y ceniza, de alumbre, de salmuera, pero no le funcionó y subía los costos. Y eso era importante, mantener costos bajos. Se inventaron unos frascos termos. Eso medio funcionó, pero no le devolvían los frascos termos. Entonces decidió hacer una vacuna pulverizada. Dijo, bueno, aquí la solución es quitémonos estos problemas de encima y hagamos una vacuna pulverizada. Ahora, sí, es un paso adicional. Antes de usarla hay que hacerle la mezcla agua y glicerina. Eso incomodó a los vacunadores un poquito, pero fue un éxito porque superaron el problema de la vacuna inactiva completamente cuando llegaba para ser usada en los niños y en los programas de inmunización. Entonces, él garantizaba mayor viabilidad y resistencia a 35 grados centígrados por 45 días. Entonces, este es otro de los logros del doctor Lleras. Esto es de 1916, que estamos hablando de comienzos del siglo XX. Bueno, y el que más nos ha gustado, el que nos fascina, y le hemos sacado mucho provecho al albur con el doctor Sotomayor, es que el doctor Lleras Parra tenía una hipótesis de trabajo. Él era un gran epidemiólogo, un gran observador, un epidemiólogo de campo. Y él decía, estas son sus palabras, la vacuna, a mi modo de ver, él iba a contrapelo. Seguramente cuando él decía esto decían, oiga, pero se enloqueció el doctor Lleras Parra, tan cuerdito que parecía y mire con lo que está saliendo. La vacuna es originaria del caballo, horsepox, viruela del caballo, y que se transmite por contacto directo a las vacas de ordeño. Parecía algo como, no sé, muy raro, pues el conocimiento de la época. ¿Cómo explicaba él su hipótesis? He encontrado muchas veces el cowpox en vacas de ordeño, pero solo cuando están en contacto con caballos, o son ordeñadas por individuos que manejan caballos. Y él decía, además en el caballo existe, y es una enfermedad benigna, y le da a los machos, a las hembras y a los potros. Y cuando se siembra en la piel del bovino, produce lesiones y pústulas características del cowpox. Esto lo decía Lleras Parra, y lo ratificó el doctor Lesmes Penagos en el 53, en un homenaje que le rindieron en la revista de la Facultad de Medicina Veterinaria. Además también indicaba, mire, la vacuna cuando tiene muchos pasos en terneras, pierde potencia. Y yo no uso conejos para hacer pases de la vacuna para incrementar la potencia, porque se me contaminan las vacunas y además me da mucho miedo que haya reacciones postvacunales y que se presenten problemas de encefalitis en los niños vacunados. Entonces no usó el modelo conejo, que era, digamos, lo aconsejado en los manuales, y descubrió que la mejor forma de potenciar el virus era pasándolo por caballos. Adquiría inmediatamente la potencia que había perdido. Los caballos eran costosos, difíciles de mantener en el parque de vacunación. Entonces decidió utilizar burros más pequeñitos, más fáciles de manejar, menos costosos y comen menos. Y siguió haciendo la labor inoculando asnales para el proceso de elevarle la potencia al virus. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y cuál fue la cepa que utilizó el doctor Lleras Parra?
¿De dónde la obtuvo? ¿Se le entregaron los de la Junta Central de Higiene? ¿O de pronto el doctor Bericel le dijo, Jorge, yo tengo una semilla que traje de Francia? Pues aquí llegaban linfas de Londres, de Manchester y de Francia, según nos lo cuenta Ospina, Osorio, Vélez, el vacunador oficial. Entonces, esa era la gran pregunta. ¿Y a quién se le podía hacer esa pregunta? Bueno, la literatura, vamos a ver si... Pero realmente a la gente no era como muy detallista en decir, esta vacuna es de tal parte y me han garantizado que tiene X, Y o Z origen. No, era vaccinia y punto, y servía. Bueno, y vino un albur. Yo me vine una tarde para acá, a la biblioteca, y me encontré con el doctor Hernando Nieto, el presidente de la Sociedad Colombiana de Salud Pública, y con el doctor Hugo Sotomayor, el presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, además académico, la Academia Nacional de Medicina, y nos pusimos a hablar. Lucero nos subió tintos, y allá en la biblioteca pusimos a hablar en los computadores. Y bueno, la pregunta del millón, oiga, ¿usted quién cree que es más importante? ¿Bericel, Lleras Acosta o Lleras Parra? Yo los admiro a los tres mucho, pues yo les dije, mire, Bericel fue el que nos enseñó aquí inmunología, bacteriología, trajo los medios de cultivo. Pues Lleras Parra tuvo todos los honores, fue académico de la Academia Nacional de Medicina, de número, fue presidente, fue gran investigador, le financiaron muchos proyectos, etcétera. Pero Lleras Parra fue un hombre sobrio, modesto, habló poco, escribió poco, trabajó mucho y tuvo unos méritos violentos, y les eché rápido los cuentos que les he echado ahorita a ustedes aquí en esta clase. Y el doctor Sotomayor y el doctor Nieto me dijeron, ¿usted está seguro de lo que dice? Le dije, sí, es que lo decía él, y lo corroboraba Lesmes Penagos. Y después de un momentico llamamos al doctor José Esparza, de la Universidad de Maryland. Él es el presidente de la Sociedad Mundial de Virólogos, y cuéntenle lo que nos contó y después le contamos otra cosa. Bueno, doctor, bueno, queridísimo José Esparza, me dijo, ¿usted por qué dice eso? Le dije, no, porque es que Lleras lo decía y Lesmes lo decía, pero es que en Colombia no hay horsepox. Le dije, no, pero lo decía Lleras y lo decía Lesmes. Bueno, nosotros estamos haciendo una investigación. Le voy a mandar unos artículos y tal, estamos terminando un proceso, después hablamos. Entonces el doctor Hugo Sotomayor me dijo, bueno, siéntese y le voy a contar una historia. En el 2001, Nuri Nola de Pinto, una museóloga española, me obsequió una vacuna por allá de los años 20 del doctor Lleras, una lanceta y dos ampolletas de vacuna de los años 70 del instituto, ya del laboratorio Lleras Parra, del Instituto Nacional de Salud. Esas son piezas maravillosas para un museólogo, para un historiador. Y en el 2018 lo visitó el doctor Gabriel Carrasquilla, un salubrista, y le dijo, Hugo, ¿usted tiene algo de variola? Y él le dijo, sí, claro, un capítulo del libro, si quiere se lo presto, le doy una fotocopia, lo que necesite. Dijo, no, variola, vacuna. No, pero bueno, pensándolo bien, sí tengo por ahí algo que me regaló Nuri, que bah. Dijo, es que José Esparza, estamos hablando de 2018, hace unos 3 meses o algo así. José Esparza está haciendo un experimento y tiene una serie de vacunas y quiere armar unos árboles filogenéticos con un grupo de virólogos de Alemania, con la doctora Clarisa Mazo de Brasil, y bueno, tienen unos dineros ahí creo que de la Fundación Gates, o alguna de esas fundaciones duras. Bueno, y el doctor Sotomayor le dijo, bueno, llévele esa caja
y él y una ampolleta. Bueno, y se fueron los virus para los Estados Unidos. Esta es la lanceta, muy bonita, como miedo a uno una vacuna con eso. Estas son las cajas que diseñaba el doctor Lleras Parra, cajas de madera liviana con aislamiento de corcho para que los tubos no se rompieran. Y esta es la vacuna de los años 70 que tenía el doctor Sotomayor. Estas eran vacunas de 10 dosis, las otras cajitas traían varios tubos, creo que 10, ¿no? Con 20 dosis por tubito capilar. Entonces nosotros empezamos a hacernos preguntas. Doctor Sotomayor, usted que ha leído tanto, ¿cuál podría ser el origen de la vacuna? Entonces dijo, bueno, pues aquí hay que preguntarle al doctor Lleras Parra. Y hay que ir a ver los escritos de Lleras Parra. Es que Lleras Parra tenía unos diarios que nos dijeron, mire, son 3 libros de formato grande, forrados en cuero rojo, que eso los historiadores lo han leído, eso ha sido, y eso está en el Instituto Nacional de Salud. Organizamos la excursión. Nuestro guía, nuestro vaquiano, el doctor Sotomayor, él, museólogo, él se ha recorrido museos de todas partes, dijo, no, vamos, llevamos fotógrafo. Entonces, Andrea Mejía, la niña que hizo la exposición de partería, aquí a la entrada de la academia, esas fotos maravillosas. Camine que tenemos que tomar unas fotos maravillosas en el museo. Y yo esa noche, antes del día señalado, no podía dormir. Tenía muchas preguntas para hacerle al doctor Lleras Parra. Es que tener uno los manuscritos de un científico es conocerlo, es mirar su estilo, es mirar cómo corrige, es mirar la rigurosidad. Doctor, ¿cómo fue el primer lote? ¿De dónde sacó la vacuna? ¿Cómo hizo con la liofilizada? ¿Cómo hizo para la vacuna libre de gérmenes? Doctor Lleras, espere, ¿cuántos días necesito para venir? Nos íbamos a ir los días que fuera necesario. Y el doctor Sotomayor al lado, pero absolutamente entusiasmado, nos repartió trabajo y empezamos con Imelda, la directora de la biblioteca, que custodiaba las llaves, y empezamos cada uno con una labor. Yo por ahí miré sí conseguimos algunas cartas del doctor Lleras Parra, pero los diarios buscábamos debajo de las mesas, encima de las mesas. Yo vi por ahí al doctor Sotomayor trepado en un escaparate. No conseguíamos, no aparecía. Bueno, quedamos frustrados. Los diarios no aparecieron. Entonces yo le dije, no, doctor Sotomayor, quedamos frustrados. Me dijo, no, señor, hicimos la tarea. La tarea del investigador es hacer todos los esfuerzos, pero si los diarios no están, pues, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ya con un poquito de relax, entonces dijimos, no, mire, esto es realismo mágico. Estamos en Macondo, todo puede pasar. Los diarios no estaban donde deberían estar, doctor Sotomayor. Incluso hasta concluimos que esto parecía una historia del vallenato y que seguramente era algo similar a lo que cuenta Rafael Escalona, que le pasó a la custodia de Vadillo. Lo que pasa es que los libros los tiene un ratero honrado, o que un ratero honrado se los llevó. Bueno, entonces ya nos relajamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya en algún lado estarán, ojalá no los tenga un coleccionista de esos que no deja ver nada, sino solamente lo ve él. Ojalá los podamos ver más adelante. Ese es el cuento de la expedición, que no fuimos tan exitosos, pero es que la suerte favorece a las mentes preparadas y nosotros estábamos preparados para seguir buscando. La lectura de los historiadores de la medicina y la de los virólogos genómicos se potencia.
Habíamos dejado allá un asunto con el doctor Esparza y con su grupo. Y como hubo esa cooperación entre museólogos, historiadores y virólogos, estamos comenzando a mirar cuál es el origen de la vacuna colombiana. El doctor Sotomayor mandó muestra de 1920, más o menos, y otra de 1972. Y esta es la noticia en desarrollo. Estaba yo en clase, yo dicto epidemiología unas horas en la Universidad de La Salle y un curso de salud pública. Y me empezó a sonar el teléfono. Yo les tengo prohibido a los estudiantes. Yo digo, en vez de estar cerca de los que están lejos, hágame el favor de estar cerca a esta asignatura y al profesor. Por favor, no me hagan trampa con los teléfonos. Y yo tengo que dar ejemplo. Y eso me seguía sonando. Y dije, bueno, algo grave debió pasar porque son muchas llamadas. Bueno, habían llegado los primeros resultados. Eran unos resultados en borrador de la vacuna colombiana. ¿Qué habían hecho el grupo del doctor Sotomayor? Estaban tratando de hacerle trazabilidad a las diferentes vacunas del mundo. Y llama la atención las que están en el extremo superior, las vacunas inglesas, que nosotros importamos muchas en el siglo XIX. Las vacunas francesas, una muy especial que es la linfa de Beyoncé, que fue para los países europeos, también para los países de África Occidental y para, por supuesto, Brasil. A los Estados Unidos llegaron vacunas francesas y a Canadá, vacunas inglesas. Los cubanos en algún momento mandaron también, cuando se hablaban en el siglo XIX, mandaron vacuna a los Estados Unidos. Pero nosotros no estamos en el mapa. Ahora seguramente vamos a estar en el mapa. El doctor Esparza y la doctora Damaso y uno de los investigadores de Alemania nos permitieron usar el material que les vamos a mostrar para esta conferencia, pero no para publicaciones porque eso está todavía sin publicar, esto es información inédita. Nos llegó el árbol filogenético de las linaje de Vaccinia y podemos encontrar tres grupos grandes. Un clado o grupo norteamericano, un clado euroasiático y un grupo que llama el grupo de investigadores el grupo o clado suramericano. ¿En dónde se ubicó la vacuna colombiana? Ustedes pueden verla perfectamente. Colombian Vaccine 1920, muy cercano a horsepox. El doctor Lleras Parra tenía razón en su hipótesis. La vacuna colombiana era una vacuna cercana al virus de la viruela de los caballos. El doctor Lleras Parra, ya en 1939, a los investigadores la vida nos pasa muy rápido y a algunos nos da muy duro. Al doctor Lleras Parra no le dieron honores así muchos. Tuvo palos en la rueda, superó odios, ataques, incomprensiones, pero él era fuerte, él desarrolló cuero duro y hablaba poco. Algo escribió y lo que escribió fue contundente siempre, pero trabajó muchísimo. El gobierno del doctor Eduardo Santos en 1939 le impuso la Cruz de Boyacá. Posteriormente le dieron la medalla panamericana, pero solamente hasta ya los años finales de su vida. Él murió en 1945. Antes tuvo que soportar quines y problemas duros, pero él tenía una misión. Él tenía que cumplirle al doctor Bericel y cumplirle al país. Esta es la Cruz de Boyacá
que le dan al doctor Lleras Parra y su diploma de caballero. Esta es una foto de Andrea Mejía y esta Cruz de Boyacá está en el Museo de la Academia de Medicina, en el otro edificio. Y ahí tienen otras joyas maravillosas, tiene el doctor Sotomayor ahí. Ya para concluir, el doctor Lleras Parra fue un gran misionero, y el gran misionero es aquel que cumple su misión. Cumplió su misión y Salamanca, que es una historiadora, hace un artículo muy bonito del doctor Lleras, y ella dice en uno de sus comentarios, la desaparición de la viruela en Colombia, porque Colombia fue declarada libre de viruela, controló viruela y libre de viruela en forma temprana en comparación con otros países del mundo, gracias a la labor de la salud pública colombiana. Dice, la desaparición de la viruela fue el resultado de un largo proceso que contó con un protagonista central, Jorge Lleras Parra. Cuando se clausuró el laboratorio porque ya pues no se necesitaba más vacuna y ya se llamaba Laboratorio Jorge Lleras Parra, el director era su nieto, el médico Eduardo Acosta Lleras. Y cuando el doctor Lleras Parra se retiró, el director que nombraron fue su asistente, el doctor Ernesto Wills, egresado de la Escuela Veterinaria, de la Escuela Nacional Veterinaria en la Universidad Nacional. Solamente tuvo 3 directores el parque de vacunación. Cuando cumple 100 años, el Instituto Nacional de Salud sacan un libro bellísimo, se llama Vigías de la Salud. Y dice lo siguiente, la creación del parque de vacunación por el veterinario bogotano Jorge Lleras Parra marcaría el verdadero comienzo del final de la viruela en Colombia. Este es el óleo bellísimo del doctor Lleras Parra que tienen en la biblioteca del Instituto Nacional de Salud. El doctor Lleras Parra, un gran colombiano, un excelente ciudadano, un buen padre de familia, un colombiano del común, como deben ser todos los colombianos, un eminente veterinario, un gran científico, porque perseveró hasta en los momentos más aciagos, se comportó como un patriota, comprometió sus ahorros para mantener abierta el parque de vacunación y cumplir con la gran responsabilidad, con su misión de proteger la salud de los humanos. Es que el compromiso con Vericel era muy serio. Fue un gran innovador, porque es que producir una vacuna libre de gérmenes, una vacuna seca, como una solución a un problema colombiano, un protocolo perfecto, una eficiencia económica demostrada y una hipótesis epidemiológica que gracias a las lecturas de los historiadores y de los virólogos genómicos, hoy es una tesis, y es la tesis del doctor Lleras Parra. La vacuna era fabricada con virus de la viruela de los equinos. Hoy en la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad de Historia de la Medicina le rinde un homenaje a este patriota, a este paradigma de la investigación, a este colega, a este veterinario, al doctor Jorge Antonio, porque además nombre compuesto, Jorge Antonio Lleras Parra. Muchas gracias. Señores miembros de la Junta Directiva, doctor Villamil, invitados especiales, yo voy a modificar sustancialmente la conferencia que tenía preparada para hacer comentarios sobre este libro, Colombia y la medicina veterinaria, contada por sus protagonistas. Algunos de ellos están hoy aquí. Yo creo que la conferencia que escuchamos hoy del doctor Villamil no merece más comentarios porque ha sido perfecta.
Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo hoy, de manera que es mejor, como dijo algún poeta relacionado con las flores, no las toquemos más, dejémoslas así. Aquí, todos saben, está resumido quién es el doctor Villamil. PhD, profesor titular de la Universidad de La Salle, es un maestro universitario con amplia trayectoria en la academia y en la investigación, un estudioso de la Escuela Veterinaria Colombiana, y con ello nos demuestra lo mucho que la medicina veterinaria le puede contar al país desde la genialidad, la perseverancia y la innovación de los profesionales de la salud animal. El libro tiene el siguiente contenido, tiene un prólogo, una presentación, y la primera parte se relaciona con ciencias naturales, roturación, sociedades institucionales, el ambiente político y social de Colombia, roturando el terreno, ya vimos bastante en la conferencia que dictó el doctor Villamil. La segunda parte, los animales y epidemias, la escuela de Bericel, profesores en veterinaria, influencia pasteriana, la consolidación de la escuela veterinaria del siglo XX. Yo quiero hacer un paréntesis y hacer algunos comentarios sobre el doctor Carlos San Martín, muchas veces citado en la conferencia del doctor Villamil. Yo tuve el privilegio de trabajar muchos años con el doctor San Martín, fue mi maestro, después fue mi compañero, y trabajamos en uno de los graves problemas que afectaban la salud y la economía del país. Y aquí hay uno de los veterinarios, el doctor César Lobo, que también tuvo mucha actuación en una epidemia de encefalitis equina venezolana que afectó a Colombia en 1967 y que desde Colombia llegó por el sur hasta el norte del Perú, afectó todo Colombia, todo Ecuador, norte del Perú, todo Centroamérica y el Caribe, y llegó al sur de los Estados Unidos. Mató millones de cabezas de equinos y hubo millones de casos humanos y miles de personas afectadas. Los veterinarios, y con el apoyo del doctor San Martín, el Instituto Nacional de Salud, con Hernando Groth, con la Universidad del Valle, produjeron las vacunas años después y se hizo un programa de vacunación y afortunadamente ya se controló esta enfermedad. O sea, fue la respuesta, igual que el doctor Lleras Parra, la solución a un problema. O sea, los veterinarios conjuntamente con los médicos, porque yo quiero llamar la atención de que en el libro del doctor Villamil hace mucho énfasis en la necesidad de la asociación de profesionales para resolver los problemas que se presentan para la economía y para la salud pública. También en el libro se menciona la gestión de las instituciones públicas y privadas, y yo quiero hacer una mención especial a la cooperación internacional que ha recibido Colombia desde el siglo XIX y el siglo XX, que le permitieron desarrollar los programas que han controlado muchísimas enfermedades. En el año de 1950 se presentaron la aftosa, la fiebre aftosa, que no existía en Colombia. Colombia no tenía ni los conocimientos, ni la gente, ni los mecanismos para hacer frente a esta enfermedad, con el apoyo de muchos organismos internacionales, la Misión Rockefeller, la Misión Kellogg, la Organización Panamericana de la Salud, y mediante convenios que se hicieron con laboratorios Brescia de Italia,
se formaron los profesionales que después fueron los responsables de producir las vacunas que se necesitaban. El doctor César Lobo, que está aquí, fue uno de los becarios de la Oficina Sanitaria Panamericana y fue a Panaftosa, el Centro Panamericano, a aprender a hacer vacunas y a hacer diagnóstico, y cuando regresó, con muchos veterinarios que salieron al exterior, fueron los responsables de formar el recurso humano que no solamente combatieron la fiebre aftosa, sino las principales enfermedades que afectaban, muchas de ellas traídas, como lo menciona en su libro el doctor Villamil, cuando vinieron los españoles a las Américas. Todo el ganado que se llamaba bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves de corral, fueron traídos de Europa. Aquí en América no existían. Aquí los animales que existían en esa época eran los curíes en Sudamérica, las llamas, las alpacas y los pavos y los bisontes en Centro y Norteamérica. Entonces hubo una aglutinación, podríamos decir, de enfermedades de los animales que eran problemas en Europa y llegaron a afectar aquí a la población humana, las famosas llamadas zoonosis. Y aquí habían enfermedades que afectaron a la población española que llegó. Se mencionan cuáles eran las enfermedades que afectaron venidas de Europa y del África y que existían aquí. Se crearon muchísimas instituciones para hacerle frente a esta problemática. Ahí está muy claro la creación del Instituto Zooprofiláctico Colombiano, el Instituto Colombiano Pecuario, ICA, las funciones desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, y quiero hacer referencia de la importancia que tuvieron las facultades de medicina veterinaria para hacerle frente y participar en el control de estas enfermedades. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, hija de todos nuestros profesores fueron formados en la Universidad Nacional, y también quiero hacer referencia a un profesional, el doctor Aureliano Hernández, profesor desde que salió egresado como médico veterinario y todavía es profesor de la Universidad Nacional. Él trajo de su formación en Inglaterra y sembró en todos los egresados la semilla de la necesidad de la investigación. Como lo dice claramente en su libro el doctor Villamil, es necesario investigar para poder enseñar, para no estar replicando lo que ya dicen todos los libros. También quiero aprovechar, hacer un comentario sobre las referencias. En este libro, que está aquí para conocimiento de ustedes, el doctor Villamil consultó 320 referencias. Yo he leído más o menos y he estudiado, pero no conocía ninguna publicación, ningún libro que tuviera 320 referencias. Eso me llamó la atención y quería comentárselos a ustedes. Hay referencias de políticos, de sacerdotes, de indígenas, de profesores, de sabios, de los filósofos griegos, de militares, de presidentes, o sea, todos los que pueden opinar sobre la problemática de la salud animal y la salud pública. Y quiero finalizar con un comentario que él siempre reitera: no es posible que haya una salud humana completa si no tenemos también una salud animal.
o sea, la zoonosis, más de 200 zoonosis son las que siguen amenazando a la población del planeta Tierra. Todos los días aparecen por las condiciones de cambio que se están presentando. Y decirles, para información de ustedes, que la viruela fue declarada erradicada del planeta Tierra por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1979. En la Asamblea, por todos los ministros de salud de las Américas, y se ordenó que los virus existentes de la viruela se conservaran, uno en la Unión Soviética y otro en los Estados Unidos, controlados y supervisados por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo quiero finalizar para felicitar nuevamente y agradecerle al doctor Villamil por esta magnífica presentación y darle la bienvenida a la Sociedad de Historia de la Medicina. Muchas gracias. Bueno, ha sido una conferencia excelente la del doctor Villamil y la del doctor Emer. Ha sido maravillosa, muy concreta. El doctor Lleras Parra indiscutiblemente jugó un papel muy importante en la historia nuestra y ha sido recuperada la imagen de él. Yo he tenido la oportunidad de hacer una investigación importante sobre aportes de los médicos colombianos a la medicina internacional y los médicos extranjeros en la medicina colombiana. Y lo acabo de terminar y no había caído en cuenta el aporte tan importante del doctor Lleras Parra. Entonces creo que va a ser motivo de una publicación especial. También quiero recordar una cosa importante. Aquí estuvo el doctor Eduardo Acosta Lleras, cuando hice la exposición en el año 2001 sobre la viruela, el ginecólogo. Fue una conferencia tan bella, con tanto entusiasmo, que el doctor se sintió tan comprometido después de la conferencia que terminó llorando acá en la Academia Nacional de Medicina. Se sintió comprometido a haber luchado contra la viruela. Fue muy bello eso. Creo que el doctor Villamil ha recuperado en forma importantísima la imagen del doctor Lleras Parra, ese sentido de misión con que los colombianos tenemos que trabajar en la medicina. Es una obligación nuestra tener ese sentido especial de colaboración con este país. Y lo que demuestra es que somos creativos. Aquí en la academia tenemos ejemplos de creatividad enorme. Por ejemplo, en el museo tenemos unas investigaciones del doctor Frank Linero, el doctor es neurocirujano, que ha creado una síntesis, un reemplazo de titanio con totumo. El doctor Borraes, que ha creado el reemplazo de una malla que costaba millones de pesos con una bolsa de destroza. Está utilizando el estropajo para solucionar problemas muy importantes. Dentro de los investigadores aquí colombianos, dentro de lo que yo pude encontrar es que solamente 2 colombianos han tenido dinero para investigar en forma abundante. El doctor Patarroyo y el doctor Ginás. Han trabajado siempre apoyados por grandes cantidades de dinero. Los demás médicos siempre han investigado brincando matones. Deporte extremo. Sí, entonces siempre la actividad investigativa ha sido una cosa adjetiva a nuestra actividad. Eso es interesante. Dentro de los colombianos que han investigado vacunas, hay 3 que destacan. Doctor Patarroyo con su creación de la vacuna sintética, que ha tenido problemas de inmunidad. La doctora Muñoz con su investigación epidemiológica y el papiloma humano. El doctor Lleras Parra, que ha sido realmente novedoso, ¿no? Creó una intuición epidemiológica extraordinaria para la ciencia internacional. Entonces pienso que para todos los investigadores, las personas que trabajamos en historia, ha sido un descubrimiento el doctor Lleras Parra. O sea, ¿algún otro comentario? En primer lugar, felicitar al doctor Villamil y al doctor Escobar por su magnífica conferencia. El tema fundamental de esta conferencia es la vacuna contra la viruela.
yo creo que es necesario hacer una aclaración. Los españoles trajeron la muerte en la época de la conquista. Acordémonos que en 15 años, entre 1567 al 82 tal vez, murió prácticamente el 50% de la población indígena de Colombia. Digamos, era una mortandad aterradora. Pero con el tiempo y al final de la colonia prácticamente, los españoles también trajeron la vida. Habían fracasado las vacunas de los franceses para poder transportar la vacuna. No había manera, no encontraban manera. Cuando la transportaban en frascos llegaba el virus ya muerto. Y en España se les ocurrió una idea muy curiosa. Dijimos, ¿por qué no la transportamos en vida? Fue entonces que tomaron o cogieron a 20 niños expósitos de un orfanato y a uno de ellos lo vacunaron y como informó el doctor Villamil, cada semana el virus tiene su vigencia durante una semana. A la semana muere y pierde todo su valor para la vacuna. Al final de la semana le vacunaban a otro niño, así en la cadena, llegaron a América, llegaron a Colombia. El doctor Salvani era el director del programa. Pues bien, este grupo organizó por insinuación e iniciativa del rey de España, Luis XIV, una expedición, la expedición real filantrópica de la vacuna contra la viruela, que es, podríamos decir, el evento humanitario más grande que ha tenido, uno de los más grandes que ha habido en la humanidad, uno de los más grandes. Llegaron a la Nueva Granada y comenzaron a recorrer todos los pueblos. O sea, cuando iban a llegar a un pueblo, el alcalde, podríamos decir, no sé si en esa época era alcalde, organizaba un grupo de niños, de 5 o 10 niños. Cuando llegaban los niños de la anterior población, los vacunaban esos 10 niños y de esa manera iban pasando la vacuna en los brazos de los niños de pueblo en pueblo. O sea que en cada pueblo donde llegaba la vacuna de la viruela, realmente era una festividad, era algo tremendamente festejado. Y fue así como recorrieron prácticamente toda Nueva Granada, e inclusive llegaron hasta Quito. Y en este periodo, en este tiempo, vacunaron a 65.000 personas. Ese es el comienzo realmente de la vacuna contra la viruela en Colombia y que de una manera tan brillante, el doctor Villamil y el doctor Escobar nos lo han manifestado. Gracias, doctor Villamil y doctor Escobar, por la charla. Digo especialmente charla en el caso del doctor Villamil, que fue como oír a una tía de estas que nos contaban historias muy largas y muy amenas. Y en esa historia, doctor, para los que es totalmente nuevo, el nombre del doctor francés Bericel. ¿Qué pasó con el doctor Bericel cuando vienen las guerras? ¿Él regresa a Francia? Gracias. El doctor Bericel se enamoró del país, pero tuvo un leve ataque de madre patria, de homesickness. Y entonces dijo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Me cerraron la escuela, voy a dejarle mi hospital a Ismaelito, a Gómez Serrán, y me voy a recorrer pues mi patria. Llegó a Francia, se encontró que en la escuela ya nadie lo conocía y que sí decían, no, por ahí como que sí, un joven que enviudó se fue para Filipinas a hacer una escuela, no se acordaban, fue al café del pueblo, pues tampoco encontró mucho, el pueblo ya estaba transformado, ya había fábricas, etcétera, y dijo, oiga, ¿yo qué hago aquí? Si yo lo que tengo, mi patria es Colombia, las tertulias con tinto que hacían la clínica, los sancochos, la comida, los amigos, y se volvió. Él murió en 1938. Él murió a los 6 meses que se murió Federico Lleras Acosta. Dicen quienes lo conocieron que él
se afectó mucho con la muerte de Lleras, porque Lleras era el hijo académico de él. Y para un padre, cuando se muere un hijo, los padres no están diseñados sentimentalmente para enterrar un hijo. Los hijos sí, porque entierran el pasado, pero cuando un padre entierra un hijo, entierra el futuro. Entonces, para él fue muy duro eso. Él era muy sentimental, además, como yo les contaba, y dicen que a los pocos meses murió porque se sintió muy afectado. Pero él volvió a Colombia porque se dio cuenta que aquí era lo de él. Sobre Bericel, yo puedo contar otra cosa interesante. Hemos tenido mala suerte con Bericel, porque aquí en este museo teníamos una estatua de Bericel y yo la trasladé muy contento a la nueva sede y se la han robado. Se la han robado, en alguna visita alguien se robó una estatua preciosa. Entonces, Un veterinario. El doctor Villamil habló de los ladrones honrados, pero ya tenemos cámaras de televisión, entonces por favor a los ladrones honrados tengan cuidado. Como yo les informé, la Organización Mundial de la Salud en mayo de 1979 declaró libre el planeta Tierra de la viruela. Es la única enfermedad en la cual, por acción de la actividad del hombre, se ha eliminado una enfermedad del planeta Tierra, la viruela. Se estableció 5 años un sistema de vigilancia a nivel universal y terminó pagando, no me acuerdo si era $100 o $1,000 por la detección de algún caso que se presentara en cualquier parte del mundo, y durante 5 años no hubo ningún reporte. Eso fue la base para que los ministros declararan el planeta Tierra libre de la viruela. cuando yo le entregué al doctor Carrasquilla las vacunas, se las entregué con mucho susto, porque se las entregué prácticamente sin garantías de tipo seguridad biológica. Se ha metido las vacunas en el bolsillo y ha viajado a Estados Unidos con esa vacuna. ¿Algún comentario? ¿Algún otro comentario? Vamos a proceder entonces con la parte protocolaria de entregar el diploma y el emblema de nuestra sociedad al doctor Villamil. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina confiere el título de miembro activo al doctor Luis Carlos Villamil Jiménez y expide el presente diploma de acuerdo con sus estatutos. Bogotá, marzo 6, 2019, firmado doctor Hugo Sotomayor, secretario doctor Michel Faisán. Entonces, el escudo se le entrega a la señora, se lo puede. Que por favor condecore a su marido. A derecha. A su Prusia, el doctor. Voltéense un poquito para la foto. Ahora, por cortesía del doctor Villamil, nos vamos a tomar un vinito. Muchas gracias.